Ya hoy traigo con ustedes el tema titulado Trauma vertebral, enfocado en las heridas por proyectil de arma de fuego. Bueno, vamos a dar inicio. Empezamos con un caso clínico. Tenemos un paciente de 13 años de edad. Él ingresa por una herida por proyectil de arma de fuego que recibe mientras estaba jugando con sus amigos. Ingresa al servicio de urgencia con una herida por proyectil en la región dorsolumbar. Al examen físico encontramos un orificio de entrada y no encontramos orificio de salida. El paciente ingresa con una paraparesia, tiene una fuerza 2/5, tiene un dolor marcado en la región dorsal y tiene un trauma raquimedular incompleto con un ACAC. Estas son las imágenes que le hacen al paciente en el servicio de urgencias. Acá una radiografía inicial. Y estos son los cortes axiales de la tomografía. Los voy a ir pasando para que cada uno pueda detallarlos con cautela. Estos son las ayudas tomográficas de nuestro paciente. Me gustaría saber qué estamos viendo acá. De pronto alguno de los compañeros residentes, Mauro, ¿qué es lo que estás viendo en esta tomografía? Puedes o verla. Pues ahí vemos una tomografía simple de columna lumbar. Aquí estamos en un corte axial. Vemos a nivel de 5, 4, 3, 2, 1, un proyectil alojado en el cuerpo vertebral con una fractura del cuerpo y fragmentos óseos en el canal, claramente. También vemos algo de lesión del pedículo derecho de esa vértebra. Muy bien, Mauro. Como Mauro lo dice, estamos frente a un paciente con un trauma raquimedular por una herida por proyectil de arma de fuego. Repasemos el nivel afectado: L5, L4, L3, L2, L1. Aquí en este corte axial podemos ver la trayectoria que tuvo la bala. Miren que ingresó desde la zona dorsal. Miren la trayectoria que tiene una fractura de la lámina, tiene acá fractura en la parte anterior del pedículo derecho. Y vemos acá el proyectil. Recuerden que el paciente no tenía orificio de salida, el proyectil quedó impactado en la parte más anterior del cuerpo vertebral. Cuando vamos aquí al corte sagital, miremos acá cómo se ve el proyectil. ¿Listo? Miren que tiene un trayecto, nuevamente lo repito, de dorsal a ventral. Y miremos acá cómo hay esquirlas, no solo óseas, sino también esquirlas metálicas en el canal. Bueno, repasemos acá, tenemos los dos cortes para que los podamos ver mejor. Nuestro paciente empieza a referir dolor de características neuropáticas en sus extremidades inferiores y empieza a hacer globo vesical. Al paciente, esto que le estoy mostrando es en el primer día, en la primera noche, perdón, el paciente ingresó a las 2 de la madrugada. Al paciente se le solicitó esta resonancia magnética, que miremos acá que lo único que nos está mostrando, además de los hallazgos que ya nos dijo Mauro, es que tiene componente epidural. Bien, ese componente epidural es un hematoma epidural. Y miremos acá nuevamente cómo se ve el proyectil. Me gustaría hacer una pregunta al público. Es, ¿cuándo consideran estas lesiones se deben llevar a cirugía? Y en caso de que tengan algún parámetro, nos gustaría conocerlos. El profe Ignacio nos podría hablar de su experiencia. Particularmente opero los pacientes con trauma de fuego cuando tengo muchas esquirlas en el canal para evitar infección, sobre todo si el paciente no tiene un déficit neurológico completo o en aquellas condiciones raras en las cuales
hay inestabilidad de la columna. De resto, no opero los pacientes. ¿Quiere participar de los que están en modalidad virtual? De pronto el profe Carlos Ruiz, el doctor Romero, el doctor Rivera. ¿No están con nosotros? Ante la Buenos días. ausencia de opiniones, yo estoy de acuerdo con Ignacio. No creo que se beneficie de una cirugía inmediata porque el daño ya está hecho en la médula, pero pueden seguir. Gracias, profesor Cadavid. Buenos días, Felipe. Hola, profe. Yo- Luis. Y a todos, pues. No, la pregunta pues inicial, que vas a presentar enseguida, pues la revisión del tema, pero yo pienso que hay tres indicaciones como operar a estos pacientes. Un proyectil en canal o un fragmento óseo o metálico grande comprimiendo, ojalá con una lesión incompleta, una infección o un paso por cavidad contaminada, pues muy claro que indique el procedimiento, o una fístula postraumática, serían las indicaciones. Este caso en particular no me parece quirúrgico. Gracias, profesor. Bueno, vamos a dar inicio a la revisión del tema. Empezamos hablando un poco de las generalidades. Vemos que el trauma raquimedular, cuando hablamos de que su etiología es la violencia, estamos hablando de que es la segunda causa más frecuente en el mundo. La primera causa de trauma raquimedular continúan siendo los accidentes de tránsito. Cuando hablamos de heridas por proyectil de arma de fuego, debemos reconocer que las lesiones posteriores son mucho más frecuentes que las lesiones anteriores. Cuando hablo de posteriores es el sitio de entrada del proyectil. Y debemos hacer una diferencia entre el trauma en la población civil y el trauma en la población militar. De estos, vemos que solo el 13% de las veces el trauma raquimedular es causado por heridas por proyectil de arma de fuego. Esta es una revisión de más de 6.000 casos de trauma raquimedular que se hizo en el National Spinal Cord Injury Data Research Center. Muy bien, vamos acá, como es la distribución en la frecuencia, según el segmento vertebral afectado, vemos como sin duda el segmento dorsal es el segmento más afectado cuando hablamos de proyectiles de arma de fuego. Estos son los parámetros que encontré en la literatura que nos pueden llevar a pensar que un paciente se debe beneficiar de manejo quirúrgico. El primero es si tiene o no algún beneficio en la recuperación neurológica, la cirugía en estos casos, si tiene algún beneficio el manejo de la infección, cuando consideramos que estos pacientes presentan inestabilidad, y hablar un poco de la intoxicación por plomo. Empezando por el primer parámetro, el déficit neurológico. ¿Cuál es la frecuencia de que estas lesiones se presenten con trauma raquimedular completo? ¿Existe algún beneficio en la recuperación neurológica de llevar a cirugía a estos pacientes? Vamos a ver. Cuando hablamos de lesiones completas, debemos reconocer que la mitad de los casos de heridas por proyectiles de arma de fuego se presentan con trauma raquimedular completo. Miremos acá cómo serían las tasas de mejoría en estos casos. Miremos que las lesiones completas, el 66% no van a mejorar, un 25% sí va a mejorar un nivel en la fuerza, y este pequeño porcentaje que les pongo acá son los pacientes que mejoran menor de un nivel o solo mejoran su fase sensitiva. Entonces, cuando hablamos de las lesiones incompletas, miremos cómo también el 66% no van a mejorar y un poco más de 25%, en este caso 34%, sí van a presentar una mejoría de un nivel. Bien, esas son las frecuencias con las que se presentan lesiones completas según los niveles corporales, y veremos cómo nuevamente es más frecuente presentar lesiones completas en el segmento dorsal. En cuanto a la mejoría, vemos que las tasas de mejoría más significativas se presentan en los segmentos cervical y en la unión dorso-lumbar. Por su parte, la menor tasa de mejoría nuevamente está dado en la región dorsal.
Entonces, cuando hablamos de si existe o no algún beneficio neurológico en la extracción de los fragmentos del proyectil, debemos reconocer a estas tres formas de presentación, que son las siguientes. En el 40% de los casos, el proyectil pasa a través del canal. En un 30%, el proyectil va a permanecer en el canal. Y en el otro 30%, el proyectil no va a pasar por el canal. Eso es porque es importante. Entre más cerca esté el proyectil del canal, más frecuente van a ser los daños neurológicos. Estas dos revisiones sistemáticas nos van a guiar un poco hacia la toma de la decisión. Y acá les traigo unos estudios. En este estudio que se hizo, se comparó traumas raquimedulares penetrantes, tanto por proyectiles de arma de fuego como por arma cortopunzante en la población civil. ¿Qué buscó? Buscó establecer si existía algún papel en la mejoría neurológica de llevar a esos pacientes a una laminectomía y una exploración. ¿Qué se encontró? No hubo cambios significativos en el manejo quirúrgico versus el manejo conservador. ¿Por qué? Tanto los pacientes que tenían trauma raquimedular completo como aquellos que tenían un trauma raquimedular incompletos no presentaron mejoría cuando eran llevados a cirugía en comparación con el grupo de control que se les da manejo médico. Miren acá las indicaciones de cirugía en estos 37 casos. La principal fue llevar una exploración y un debridamiento. Y miren acá que la cirugía que más hizo fue una laminectomía, hasta en un 92% de los casos. ¿Qué dice? Encontró que estos pacientes que se llevan a cirugía presentaron mayores tasas de complicaciones. Miren acá entre meningitis, fístula del líquido cefalorraquídeo, infección de la herida o inestabilidad. Miren acá, en los que se llevan a cirugía fue un 22% y los que no se llevaron fue de un 7%. Acá les traigo otro estudio que ya nada más nos están metiendo pacientes que presentan lesiones incompletas. ¿Qué nos van a definir ellos? Muy bien, una indicación clara de cirugía en las heridas proyectil de arma de fuego son los pacientes que presenten lesiones incompletas y que empiecen a hacer un deterioro neurológico. Bien, sin embargo, debemos reconocer que hay un grupo de pacientes donde claramente existe una mejoría en la cirugía cuando hablamos del valor de beneficio neurológico. ¿Y esos pacientes cuáles van a ser? Los pacientes que presenten lesiones vertebrales a partir del segmento T12. Si yo tengo lesiones inferiores a T12, lo que sería T12, L1, L2, L3 o L4, se ha visto en la literatura que tiene mejor pronóstico neurológico luego de la cirugía. ¿Y eso está sustentado en qué? Muy bien, este es el único estudio prospectivo que existe en la literatura sobre este tema. Este estudio fue llevado en el año de 1991 y miren que fue una colaboración de estos centros en manejo de trauma raquimedular. Y en acá todos esos centros americanos. ¿Y qué encontraron ellos? Muy bien, y en acá les estoy mostrando cómo los pacientes que presentan trauma raquimedular penetrante por heridas por proyectil de arma de fuego, que tenían esquirlas óseas y metálicas y fragmentos, bien sea solo un fragmento, tenían todo el proyectil en el canal medular. Miren la mejoría que presentan hasta 12 puntos. Listo, en la escala de Asia, los pacientes que se llevaron a cirugía en comparación con los pacientes de manejo conservador. Por lo cual, con este estudio podemos resumir que hay un subgrupo de pacientes en el trauma raquimedular por arma de fuego que sí se deberían llevar a cirugía siempre. ¿Y esos pacientes cuáles son? Los pacientes que presenten lesiones a partir de T12, listo, las lesiones más bajas. Y esto está explicado por qué. Cuando hablamos de la anatomía, conocemos que es diferente el daño que se presenta en la médula, diferente al daño que se presenta en las raíces nerviosas. Y a partir del segmento T2 empiezan a salir raíces nerviosas, bien sea por el cono medular y hacia inferior por la cauda equina. Esos pacientes, sin lugar a duda, deben ser llevados a cirugía y miren que tiene una P estadísticamente significativa. Muy bien. Acá tenemos una revisión de la literatura y una especie de guía. Miren que participó un experto, el doctor Baccaro, y en esta guía nos van a decir lo siguiente. Las lesiones en la unión toracolumbar y las lesiones lumbares se benefician de cirugía para la descompresión y la extracción del proyectil. En especial, ¿qué pacientes? Los pacientes que se presenten con síndrome de cauda equina y los pacientes que presenten lesiones incompletas. Muy bien. El segundo riesgo que nos puede hacer pensar en llevar a esos pacientes a cirugía es el riesgo de que presenten una infección. Acá les traigo, este es uno de los estudios más grandes. Tenemos 114 pacientes con heridas por proyectiles de arma de fuego
Miren que hasta el 23% tenían lesiones gastrointestinales asociadas y más del 70% no tenían ese tipo de lesiones. ¿Qué se encontró? Tan solo 3.5% de los pacientes desarrollaron infección y las infecciones que se presentaron fueron accesos paravertebrales, osteomielitis y en un caso se presentó meningitis. ¿Qué encontraron ellos? De este 3.5%, que solo fueron 4 pacientes, el 100%, todos los pacientes que se infectaron tenían compromiso gastrointestinal. ¿Listo? Sin embargo, cuando analizamos este estudio nos damos cuenta que de estos pacientes que presentaron infecciones, 3 de ellos las presentaron después de la cirugía, por lo cual sería un sesgo saber si la infección la presentaron con el proyectil de arma de fuego o la infección la presentaron por el abordaje quirúrgico que se les hizo. Además de que mire que la gran mayoría de los pacientes que se infectaron, 3 tuvieron una dosis antibiótica con una frecuencia inadecuada, se le dio menos de 4 días de tratamiento antibiótico. Por su parte, vemos acá este otro estudio, buscó 42 pacientes con heridas por proyectil de arma de fuego y estos 42 pacientes tenían perforación de vísceras gastrointestinales. ¿Qué encontraron? Solo 3 pacientes presentaron infecciones, se les hizo un seguimiento a 18 meses. Muy bien, este estudio nos va a concluir lo siguiente: llevar estos pacientes a cirugía con el fin de evitar una infección es un parámetro inadecuado porque la cirugía no me va a prevenir la aparición de este tipo de infecciones. Sin embargo, sí se encontró que en estos pacientes sí se recomienda dar una terapia antibiótica al menos por 14 días cuando estamos hablando de perforaciones gastrointestinales. Bien, hay que hacer una diferenciación cuando hablamos de proyectiles de arma de fuego con riesgo de infección en la población civil o riesgo de infección en la población militar. ¿Por qué? Miren que los pacientes militares utilizan un calibre de sus armas que viajan a una mayor velocidad, por lo cual este tipo de lesiones presentan mayores daños de los tejidos, hay mayor capacidad de perforar y arrastrar tejido hacia la columna, y eso en qué se resume, en que tienen mayor riesgo de infección. Estos pacientes que son con heridas por proyectil de arma de fuego en la población militar sí se benefician de cirugía y uso de antibióticos. Muy bien. Cuando hablamos de el uso de antibióticos, miren cómo nos van a disminuir las tasas de infecciones de un 30 a un 11%, y entonces nos llega esta duda: si vamos a usar antibióticos en estos pacientes, ¿por cuánto tiempo los tendría que dar? Muy bien, para responder esa pregunta tenemos que conocer cómo fue el ingreso del proyectil por nuestro paciente. Y un proyectil que ingresa por la vía anterior, debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿existe perforación de alguna víscera hueca? Si la pregunta es sí, estos pacientes deben recibir antibióticos al menos una semana, y miren que se recomienda incluso aumentar hasta 14 días, y si no tiene lesiones de víscera huecas, se debería dar antibióticos por 2 a 3 días. Bien, voy a hacer claridad sobre este asunto. Siempre debemos conocer el estado de inmunidad frente al tétano, y si hay alguna duda en la última dosis de la vacuna contra el tétano, se debe aplicar la profilaxis. ¿Bien? El otro riesgo que existe con estos pacientes es el riesgo de inestabilidad. Bueno, generalmente las lesiones por proyectiles de arma de fuego se consideran lesiones estables, estarían acá marcadas en la calificación de la A2 tipo A, son lesiones que en raras ocasiones producen daño ligamentario. Pero, ¿qué vamos a ver? Miren, pueden existir lesiones que son potencialmente inestables. ¿Cuáles son estas? Las pacientes que presenten heridas por proyectiles de arma de fuego con alta conminución del cuerpo vertebral, similar a estas fracturas tipo A4, o los pacientes que presenten fracturas pediculares, especialmente si son fracturas pediculares bilaterales. Muy bien, ven acá, este es de la misma guía del doctor Baccaro, nos habla de que el riesgo sigue siendo 4%, por lo cual traigo esta anotación. Aunque muchas veces nos enseñan de que las lesiones por proyectiles de arma de fuego son lesiones estables, la incidencia en la inestabilidad es muy baja, pero nunca es cero. Muy bien. ¿Por qué hablamos de que el riesgo de inestabilidad de nuestros pacientes? Estos pacientes, cuando presentan este tipo de lesiones, presentan daño de 2 en las heridas por el proyectil de arma de fuego,
se podría decir que cuando usted tiene este tipo de estallidos vertebrales, estamos dañando la columna anterior y la columna media, por lo cual estos pacientes podrían estar en riesgo de presentar deformidad, especialmente deformidad en cifosis, motivo por el cual muchas veces sería pensar que estos pacientes con el tipo de lesiones que les acabo de mencionar se deberían beneficiar de fijación transpedicular. El otro riesgo, existe la intoxicación por plomo. Muy bien. El plomo está presente en alguna de las municiones de las armas de fuego. El riesgo es estos pacientes que son heridos por este tipo de proyectiles presenten toxicidad. ¿Cuándo son más frecuentes? Cuando estas esquilas están en el espacio intraarticular. ¿Y eso por qué? Porque el líquido presenta un efecto de disolvente que va a permitir la liberación del plomo al sistema. Bueno, la localización de estas esquilas es el principal factor de riesgo para este tipo de toxicidad. En las articulaciones y acá en la columna, los proyectiles que estén encajados en el disco intervertebral. No existe un mecanismo fisiopatológico claro, sin embargo, más adelante le mostraré un experto que se llama el doctor Carlos de la Barba, nos explica que una de las teorías es que si el proyectil está incrustado en el disco intervertebral, produce movimiento, por lo cual entre más grande sea el paciente, mayor tiempo presente este proyectil, el líquido sinovial y los líquidos discales podrían empezar a hacer nuevamente un efecto disolvente, permitiendo la liberación del plomo al sistema. Por lo cual, cuando hablamos de proyectiles de arma de fuego en columna, el hecho de tener un proyectil incrustado en el disco intervertebral podría llevarnos a pensar que este paciente tiene alto riesgo de presentar toxicidad. Bien. Las esquilas en hueso no presentan este tipo de problemas porque cuando están en el hueso se rodean por un tejido fibroso, las esquilas que van a impedir la liberación del plomo. Bueno, acá les traigo un caso clínico. Miren, acá nos van a resumir que es una complicación muy rara. Hay menos de 100 casos de toxicidad por plomo reportados en la literatura. Lo del inicio de los síntomas suele ser de carácter insidioso. Incluso se presentan casos de toxicidad tardía hasta más de 40 años, lo cual hace el diagnóstico un poco complicado. En acá los 10 síntomas que le pueden presentar, no quiero que los memoricemos, sin embargo, cuando tengamos un paciente que presenta alguna alteración en su estado de conciencia o en su función renal, debemos conocer si ese paciente le fue extraído o no el proyectil. Bueno, ¿cuál es el manejo de este tipo de complicación? El primer manejo son los quelantes, y en caso de que el manejo con quelantes sea, no sea suficiente, estos pacientes deben ser ya usar cirugía para la extracción del proyectil. La importancia de este artículo, miren acá tiene el comentario de un experto, es el doctor Carlos de la Barba, una de las personas que más saben del manejo del trauma vertebral, y el que nos va a resumir. Muy bien, no se recomienda la cirugía de rutina en pacientes asintomáticos para prevenir la intoxicación por plomo. Aún así, en pacientes que presentan fragmentos del proyectil en el disco intervertebral, es decir, si usted tiene un paciente que recibe un área por proyectil de arma de fuego y tiene el fragmento del proyectil en el disco, no se recomienda operarlo si el paciente está asintomático. ¿Cuándo deben ser llevados estos pacientes a cirugía? Muy bien, estos pacientes que tienen proyectiles en el disco, sí se les debe hacer unas mediciones frecuentes de sus niveles de plomo, y en el caso de que presenten niveles mayores de 10, o incluso hay autores que son un poco más permisivos, niveles mayores de 25, deben ser llevados inmediatamente a cirugía. Bien, entonces ya con estos 4 o 5 preguntas que les acabo de mostrar que nos podrían llevar a pensar cuándo llevar a esos pacientes a cirugía, viene la otra pregunta: ¿en qué tiempo se deben llevar a cirugía? ¿Se benefician de una cirugía temprana o de una cirugía diferida? Muy bien, cuando hablamos de cirugía diferida, si reconocemos el riesgo de llevar a esos pacientes a cirugías posteriores a 12 días del trauma, existe riesgo de aracnoiditis, riesgo de mayores complicaciones intraquirúrgicas y presenta mayores tasas de infección. Sin embargo, cuando esos pacientes se llevan a cirugías tempranas, ya sean cirugías emergentes o cirugías en los primeros 3 días, existe este riesgo, que es el riesgo de presentar fístula del líquido cefalorraquídeo. Entonces yo hago acá esta pregunta: ¿vale la pena intentarlo?
Yo considero que sí, basados en que todos los días nos enfrentamos a pacientes con fístula de líquido cefalorraquídeo y existe el riesgo que ya les he mostrado, bien sea de complicaciones neurológicas o de infecciones o inestabilidad. Entonces, ¿qué nos recomiendan algunos autores? Recomendación es llevar a estos pacientes a cirugías en el 5º al 10º día. Sin embargo, nos hacen esta anotación. Si un paciente necesita descompresión inmediata por el proyectil de arma de fuego, hágala. Debe ser cirugía inmediata. Principalmente cuando pacientes que presentan lesiones de la cauda equina. Bien, ese es un flujograma que nos hace el doctor Christopher Bono. En acá nos van a mostrar cómo se debe dar el flujograma de los pacientes. Hay acá un poco de controversia en las lesiones cervicales, aunque las lesiones cervicales no han mostrado mejoría clara de llevar a descompresión, sí nos van a decir que todo fragmento que usted encuentre en el canal se debería beneficiar de cirugía. Y sin lugar a dudas, las lesiones lumbares de T12 a L5 siempre deberían llevarse a cirugía con el fin de buscar un beneficio neurológico. Muy bien, acá les tengo las conclusiones. Son la tercera, son la segunda de trauma raquimedular. En algunos países están aumentando su frecuencia. Reconozca cuáles son los beneficios de la cirugía. En el trauma de la unión toracolumbares, vuelvo y repito, lesiones de T12 hacia abajo, siempre deben llevarse a cirugía. Hay estudios que muestran el beneficio claro de llevar a los pacientes a descompresión. Las lesiones incompletas que presentan algún grado de deterioro neurológico, también existe evidencia clara de la cirugía de compresión en estos pacientes. La profilaxis quirúrgica, llevar a estos pacientes a cirugía con el fin de evitar una infección, no está evidenciada en la literatura. Use antibióticos, si es perforación de víscera hueca, al menos 7 días. Listo. Reconozca los signos de inestabilidad. Acá un poquito podríamos extrapolar la calificación de McCormack, que entre más con minutos de este tipo de fractura, mayor riesgo tiene de presentar inestabilidad estos pacientes. Y por último, concluyo con este mensaje. Existe evidencia clara para apoyar el manejo quirúrgico en este tipo de lesiones. Muy bien, voy a terminar con el desarrollo del caso clínico. Recordemos que era un paciente de 13 años que sufrió una herida por proyectil de arma de fuego. Miren que no tiene trayectoria abdominal, entra por la región dorsal, fractura la lámina, fractura el pedículo y se queda incrustada en el cuerpo vertebral. Miren acá nuevamente cómo está todo el proyectil en el cuerpo vertebral. Miren cómo tiene esquirlas óseas, esquirlas metálicas, y en la resonancia magnética recuerden que se veía un hematoma epidural. Este paciente está con una paraparesia 2/5. Listo, empezó a hacer globo vesicalis. Listo, tenía una lesión del cono medular y empezó con dolor neuropático. ¿Qué pasó? Este paciente se programó para cirugía de descompresión, lavado y extracción del proyectil. Este paciente el día de la cirugía es remitido por su EPS hacia otra institución donde se le dio manejo médico. ¿Qué pasó con este paciente? Muy bien, empezó a presentar mejoría de su fuerza, ya no era de 2/5, sino de 3/5, logró la marcha con ayuda, se tuvo que requerir el uso de cateterismos vesicales. Sin embargo, después de 5 días del uso de cateterismo, presentó una mejoría en los residuos postmiccionales, quedó con hipoestesias, L5 y S1 derechos, y miren, la fuerza muscular llegó a mejorar hasta 4. Esa correlación les acabo de mostrar. Las lesiones toracolumbares presentan mejores tasas de mejoría que el resto de segmentos en el cuerpo. Muy bien. Eso ha sido todo por hoy. Les doy muchas gracias por haberme prestado atención y estoy dispuesto a responder preguntas y recibir comentarios. Muchas gracias. Invicta en su fe.